Vamos a darle gracias a Dios que nos permite tener una noche más aquí reunidos en su santo nombre. Y comenzamos diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Padre, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas y ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos deben y nos ofenden. No nos dejes caer, Padre, en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amado Dios, amándote, exaltándote desde lo más profundo de mi corazón, quiero dirigirme a ti. Y antes de comenzar, Señor, a abrir este altar para ti, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, quiero ponerme, Señor, bajo tu amparo y tu gracia, pidiéndote, Señor, que ahora por tu infinita bondad y misericordia nos pongas en gracia contigo, Señor, para que tú, Señor, hoy nos laves y nos limpies, nos concedas, hermoso Dios, esa gracia especial y grandiosa. Ese es un regalo inmenso y un tesoro, Señor, que solo tú nos puedes dar, porque no hay nada que podamos hacer para merecerlo, Señor. Eso es solo, Señor, ese regalo inmerecido que tú das, solo por tu amor, solo por ese amor grandioso, por ese amor infinito, y por ello te damos gracias, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, perdona por nuestros egoísmos. Perdónanos, Señor, una vez más por nuestras ofensas, por las ofensas que hemos hecho con nuestros actos, por lo que hemos levantado con nuestra boca, Señor. Perdona nuestras mentiras y nuestras malas palabras. Perdónanos, Señor, por nuestros malos pensamientos, por nuestro mal pensar, mal obrar, y por aquello que dejamos de hacer conforme a tu santa y bella voluntad. Padre, nos reconocemos pecadores, pero inmerecido también creemos, hermoso Dios, que tú eres un Dios de bondad y misericordia, y tú no desprecias, Señor, un corazón contrito y humillado. Así como hoy levanto hacia ti, Señor, mi corazón contrito y humillado, queriendo, hermoso Dios, hoy llenarme de ti, llenarme de tu presencia, de tu poder y de tu grandeza, queriendo llenarme de ti, de tu humildad, de tu amor, de tu luz. Quiero llenarme de las cosas y de los regalos celestiales, Señor. Quiero llenarme de esas cosas, Señor, que el mundo no me puede dar. Quiero, Señor, llenarme de lo que los poderosos no me pueden dar. Quiero, Señor, hoy ser rico, Señor, en esas riquezas que el mundo no ve. Quiero, Señor, que me hagas rico, Padre, con esos tesoros que solo pueden salir de ti. Escondida, Señor, a los idólatras del mundo, escondido, Señor, a los paganos del mundo, escondido, Señor, ante aquellos que te han despreciado, pero que está, Señor, ahí abierto, Señor, como la luz del sol para los sencillos, para los humildes, para los que te buscan con sinceridad, para los que te aman, Señor. Bendito seas mi Dios. Aquí estamos, Padre. Te oro por mí, ofreciéndote este altar, Señor, junto con mis hermanos aquí presentes. Padre, nos ponemos bajo tu cobertura, bajo tu poder, bajo tu unción. Toca, Señor, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro corazón. Permítenos disfrutar una vez más, Señor, de tu palabra. Permítenos discernirla, Señor, bajo tu espíritu. Pon en nuestros labios las palabras de verdad y aparta de nosotros la mentira. Danos el poder comprender tu palabra, discernirla correctamente, Señor. Para que este mensaje, Señor, que va a quedar, Señor, en nuestras vidas y corazones, a los presentes y a los que han de escuchar después, Señor, en diferido, puedan, hermoso Dios, recibir
Un mensaje, Padre, no humano, sino un mensaje que viene de ti, hermoso Dios, y que nos busca edificarnos para crecer en la verdad, para permanecer en la verdad. Y así, estando en la verdad, Señor, podamos ser gratos a ti y ser parte de los tuyos, porque de los tuyos son los que viven en la verdad y están en la verdad. Tú eres la verdad y tu palabra es la verdad. Permítenos comprenderla, Señor. Permítenos entenderla. Que no seamos confundidos y engañados. Con tu luz, Padre, llévate toda confusión y toda mentira. Así como muchos hombres han tratado, Señor, y han levantado tanta confusión y mentira con tu palabra. Tanto, Señor, ha sido su ceguera, Señor. Se creen, Padre, que son sabios porque conocen la Biblia, Señor. Pero les falta, Señor, esa sabiduría que viene de ti. Le falta, Señor, poder encontrar esa revelación. Porque solo un ciego, Señor, no podría darse cuenta que tú eres un Dios uno y trino. Solo un ciego, Señor, y un necio no puede reconocer a tu madre como una reina de los cielos, como la grandiosa, como la Santísima Virgen. Solo unos necios, Señor, que no comprenden tu palabra, que la leen, Señor, literalmente, pueden decir que tu Espíritu Santo es una energía. Solo los necios, Señor, pueden negar que existe un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Son tres, pero son uno. Solo los necios, Señor, pueden negar que tú fundaste un solo ministerio para que por medio de ellos recibiéramos unos sacramentos de vida y para salvación. Solo los necios, Señor, hoy niegan el sacerdocio para seguir hombres, Señor, de engañadores, Señor, de falsas doctrinas, para confundir al pueblo. Solo los necios, Señor, no ven la verdad. Y por eso, Padre, líbranos de todos esos engaños. Nos ponemos, Señor, delante de ti. Mas llévanos a crecer, Señor. Y que esta palabra dentro de nosotros, Padre, produzca ese efecto con la cual tú la creaste, para sanar, para liberar, para hacer crecernos en gozo, para alimentarnos, porque ella es alimento, para que se convierta en manantiales de gozo y de alegría, para que se renueve el amor, la confianza, la fe nuestra, para que nos sintamos cada vez más fortalecidos y seguros, para que no exista ningún miedo. Y hoy, Padre, con ella podamos sentirnos, Señor, como tú nos invitaste en tu palabra. Pidan, pidan y se les dará. Toquen y toquen y se les abrirá. Busquen, busquen y encontrarán. Y eres tú, Señor, lo que debemos pedir. Eres tú, Señor, lo que debemos buscar. Eres tú lo que debemos anhelar. Y eso es lo que buscamos hoy, Señor. Encontrar de ti en esta palabra que disponemos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, que nos una, que nos proteja, que nos guíe, nos lleve. Y así también a mis hermanos y a los que se conectan, hermoso Dios, y que se disponen de corazón, para que ellos puedan experimentar este manantial, esta fuerza, Señor, que viene y brota de ti y se da a tus hijos, porque esta obra, Señor, es un río. Es ese río, Señor, que sale de tu trono. Se ha convertido, Señor, en un manantial y un río, Señor. Y todos los que están ahí alrededor de ese río, Señor, y han tocado esas aguas, se sanan. Brotan frutos, Señor, se renuevan. Lo que estaba seco, Señor, vuelve a reverdecer. Lo que estaba enfermo se sana. Lo que estaba, Señor, caído y no quería crecer, crece, Señor. Porque tus aguas, Señor, son benditas. Porque así eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias por abrir nuestros ojos, nuestros oídos. Gracias por darnos y permitirnos tener una noche más reunidos en tu santo nombre, para gloria de tu santo nombre, amado Jesús de Nazaret. Por eso en esta noche, Señor, nos disponemos con alegría, con gozo, con paz dentro de nuestro ser, porque queremos cada día, Señor, es honrarte, adorarte, glorificarte, amarte, Señor, en nuestra condición, Padre. Reconocemos que no somos justos ni pecadores, pero en ti, Padre, por tu infinita bondad y misericordia, tú anulas todo ello, Señor, para que podamos ser dignos de ti, hermoso Dios. Gracias, Señor,
Gracias por este momento, por permitirnos tener este momento, por la vida de mis hermanos, que hoy se disponen también de buen corazón. Bendícelos grandemente, Señor. Por todos aquellos, Señor, que han llegado y no han llegado, Señor, para que tú también, Señor, brotes en ellos, Señor, manantiales, fuerza, poder, grandeza, Señor. Gracias a ti, mi Santo de Israel. Gracias a ti, Señor Dios Todopoderoso. Toda gloria, toda honra, toda adoración y toda alabanza. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén, amén y amén. Bueno, bienvenidos, buenas noches para todos. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a este compartir el estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo número 2. Vamos a leer el capítulo número 2 de Josué. Y dice así: Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Rahab y los exploradores. Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim 2 espías diciendo: Andad, explorad el país y a Jericó. Partieron y entraron en casa de una ramera llamada Rahab, donde se hospedaron. Mas se dio aviso al rey de Jericó con estas palabras: He aquí que durante la noche han llegado aquí unos hombres de los hijos de Israel para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: Saca fuera a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a explorar todo el país. Entre tanto, la mujer que había tomado a los 2 hombres para esconderlos, por lo cual dijo: Es verdad que vinieron a mí aquellos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Salieron cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro. No sé a dónde se han dirigido. Corred a prisa en pos de ellos, que de seguro los alcanzaréis. En realidad ella los había hecho subir al tejado, y los había escondido entre los tallos de lino que tenía dispuesto en el terrado. Fueron pues tras ellos aquellos hombres persiguiendo los caminos del Jordán hasta los vados, y luego que los perseguidores habían salido, se cerraron las puertas. Entonces tenemos aquí un episodio donde manda Josué a explorar un país que pretenden conquistar. Pero ¿por qué lo manda secretamente y no se va sabiendo que iba con la obra de Dios? Mandó a explorar. Bueno, porque hay 2 formas de actuar. Aquí aprendemos algo. Hay 2 formas en cual Dios manifiesta su poder en nosotros. Dios nos da las herramientas a nosotros directamente para que nosotros las pongamos en práctica y se manifieste su maravilla. Y ahí es donde nosotros debemos tener la humildad y la sencillez para reconocer que no es gracias a nosotros, sino que es a su obrar. Y aunque nosotros hayamos actuado, es Dios el que nos permite eso. Por ejemplo, una persona se puede sanar de 2 formas.
Yo voy donde el médico, el cirujano me hace una gran operación, me quita un quiste o una masa de cáncer y yo quedo sano de un cáncer. O puede hacer la otra opción donde Dios por medio de una persona, en oración, en ayuno fuerte, puede que quitarte ese cáncer. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios también actúa dentro de lo que hay visible y nos da a nosotros armas, y sobre todo hay algo que nos ha dado y que varias veces lo ha repetido, que a mí siempre me ha quedado pendiente cuando lo ha dicho Francisco: utilicen su inteligencia, utilicen su sabiduría. Y algo que pedimos en esa oración que hacemos diario, no sé si la hacen ustedes diario: Señor, danos de tu inteligencia, de tu sabiduría, de tu discernimiento, para poder actuar, para poder obtener las cosas. Entonces, mira que Dios le dijo a Josué: ve que donde tú pongas la planta de tus pies, eso lo vas a conquistar. Yo estaré contigo como lo estuve con Moisés. Pero viene Josué y dice: bueno, pero entonces no nos vamos a ir de frente y que sea el poder de Dios derribando, sino que Josué mandó a explorar el país. ¿Qué quiere decir? Josué está utilizando la estrategia de ¿qué? Del combatiente. Esa es una estrategia del combatiente. Josué está utilizando entonces las estrategias, la sabiduría y la inteligencia que Dios le dio. Y mira que mandó hombres a explorar y encontró en el camino que a una mujer que los ayudó. Ahí es donde nos vamos dando cuenta. Entonces, encontraste en el camino que lo que llamamos nosotros hoy que ángeles. Nosotros le llamamos así a esa circunstancia donde Dios nos auxilia, decimos: Dios nos mandó un ángel. En algunos casos en la vida, aunque nosotros nos creamos, tal vez, yo siempre he dicho que a veces de pronto, tal vez alguna vez en nuestra vida nos hemos tropezado con un ángel que Dios nos haya mandado de verdad. Pero ustedes saben que como los ángeles toman apariencia verdaderamente humana, ellos no descienden con la vestidura que Dios tiene en el cielo y se presentan así, sino con una posición según el contexto del lugar donde estén. Yo me imagino que tal vez alguna vez en la vida, tal vez Dios nos ha ayudado mediante un ángel. O sea, que son cosas particulares, eso no es que suceda tan común. Pero digo que eso puede suceder. Son de las situaciones que puede hacer Dios. Como lo hizo con quién. La Biblia nos muestra un episodio que fue con quién. Fue con Abraham. Lo hizo con... ¿A quién más fue? Lo hizo con... Se me olvidó ahora el nombre. El que sanó de los ojos. ¿Cómo que se llama? Me mandó el arcángel Rafael. No fue Tobías. Jeremías, no fue Jeremías. No, con Tobías. ¿Te acuerdas que mandó el arcángel? Todavía, sí. Me Yo mandó creo el que arcángel Rafael para que lo sanara de los ojos. Pero él no reconocieron al arcángel. Pensé que eran es más, lo vieron como un pariente más. ¿Ya? O sea, al principio no lo reconocieron como que era un enviado, porque tomó una apariencia verdaderamente como el contexto de ese tiempo. Entonces, mira que cuando nosotros estamos dentro del propósito de Dios, Josué estaba dentro del propósito de Dios, hacía parte, Dios va a poner en tu camino al actuar. Nosotros simplemente tenemos que ponernos a pensar, sea cual sea la situación difícil, tú simplemente concéntrate en hacer lo correcto. Apréndanse eso, es muy importante eso. Sea cual sea la situación que nosotros tenemos que enfrentar en la vida, sea cual sea la muralla, la circunstancia, la situación difícil que nos toca enfrentar, siempre que vayamos a hacer algo, actuemos dentro de lo correcto y la rectitud. ¿Para qué? Para que así Dios pueda actuar totalmente y allí se dé todo, que Él nos envíe sus ayudas y en el mejor de los casos poder actuar. Y así también nosotros podamos seguir utilizando las armas y las herramientas que Dios nos da. Y muchas de esas armas y herramientas Dios las va poniendo en el camino, las vamos encontrando.
Mira que si nosotros seguimos leyendo más adelante la historia del pueblo de Israel, cómo combatía, nos vamos a dar cuenta más adelante, tal vez encontremos aquí con Josué, donde utilizaron estrategias que era, por ejemplo, dijeron, vamos a cogerlo, una parte del ejército los va a distraer por acá y otra parte del ejército se va por detrás. Cuando ellos estén atacando acá los que distraen, los vamos a coger por detrás. Eso fue una estrategia que, un conocimiento que Dios les dio. Así también sucede hoy con muchas cosas, pero los hombres no lo reconocen a Dios. Dios les ha dado el conocimiento para tener la medicina, pero hay pocos son los médicos que reconocen que eso viene de Dios. Ellos creen que en verdad adquirieron todo ese conocimiento porque ellos son inteligentes, ¿no? Fue Dios el que permitió y abrió que ese se abriera, como dice esa cajita de Pandora, se pudiera abrir. Si Dios no hubiese querido, no, ellos no llegan al conocimiento de eso. Porque ¿cómo comenzó la medicina? La medicina comenzó con la utilización de qué, de las hojas, de los frutos, de las hierbas, de las raíces, de los tallos. Así era que se hacía la medicina. Y hágase la pregunta a usted, ¿cómo pudo un hombre descubrir que cierta hoja iba a servir para eso? Para quitar un virus, una fiebre, para curar una herida, sanar. ¿Cómo pudo un hombre descubrir eso? Eso no es ningún descubrimiento humano, como muchos científicos quieren hacer creer como que la teoría del ensayo y del error. No, fue Dios quien permitió que ellos llegaran de esa forma a encontrar eso y Dios se le manifestara y le pusiera allí el conocimiento para poder extraer y darse cuenta de lo que eso era medicinal y servía para eso. Entonces los va guiando Dios ¿para qué? Para encontrar todo eso, para hacer todo eso. Y es un don. Ahora, recuerden ustedes que nosotros leímos en el libro del Éxodo, o fue de Levítico, no me recuerdo bien, cuando Dios estaba mandando a hacer el templo. Recordarán ese estudio que hicimos cuando Dios estaba mandando a hacer el templo. Mira que Dios le dijo a Moisés, coge los hombres que yo le di el don ¿para qué? Para tallar el oro, para tallar el cobre. Eso no lo podía hacer todo el mundo. Eso es algo que, ¿cómo esas personas, si no existía una escuela, no existía nadie que les enseñara cómo llegaron a descubrir tallar eso? Ni ellos mismos pueden saber, pero ellos comenzaron a tallar y les salía la figura. Eso es algo sobrenatural. Que comenzó en la marcha, Dios los inspiraba y ellos comenzaban allí. ¿Cómo podían hacer una figura tan hermosa y tallaron tan hermosamente? Era un don. Y ahí dice que era un don que Dios les dio para tallar la madera, para tallar el oro, para hacer de todo eso. Entonces Dios dio unos dones y unos artes al hombre. Eso no apareció por ensayo, por estudio, por ciencia, no. Dios le dio esa ciencia, que es diferente a la ciencia de hoy, pero fue Dios quien le dio todo eso. Y fue utilizado de generación en generación y fueron perfeccionándose. Entonces comenzó con algo sencillo y Dios fue guiando a eso, ahí en ese descubrimiento. Entonces mira que Él fue creando familias de talladores, familias de herreros, familias de eso, y más se heredaban esos dones y esos talentos. Porque Dios iba creando que como que la familia iba dando que ese don se fuera heredando y se fuera dando. Entonces, Henry, ¿sí? esas no son las mismas virtudes, ¿cierto? Esas son virtudes que No, Dios esos son más. dones. Sí, lo que pasa es que, bueno, puede ser virtudes. También otra. Vamos a ver la definición de virtud para nosotros tener la diferencia, si hace referencia a lo mismo. Sí, Porque virtud hace referencia, dice, la virtud es la disposición de hacer el bien, a actuar de manera moral y a dar lo mejor de uno mismo. O sea, no tiene que ver con eso. sí, 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 Henry, ajá. talentos y talentos. Talento de pronto sí.
Me parece que va más con la palabra de un talento que tú hayas recibido. Ya, eso es un talento que tú tienes. Como dice uno, tienes un talento excepcional o un don excepcional. Y mira que, ¿por qué a todos nos ponen una figura ahí? Y yo por más que quiera, y puedo ver al que pinta excepcional, lo puedo ver cómo lo está haciendo, y yo intento hacerlo, ¿por qué no me sale igual? Porque hay algo que nosotros no podemos explicar, pero que hace que ese hombre o esa mujer pueda hacer algo tan fácil y yo por más que intente hacerlo y viéndolo, hasta en cámara lenta no me sale igual. Entonces, ahí hay algo en lo profundo que tiene que ver con eso que Dios da y actúa en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer eso en nuestra vida. Y es importante reconocer eso en Dios. De reconocer que Dios también va a actuar en nuestra vida por medio de qué? De lo que nosotros hacemos, de nuestros talentos o del talento de los otros, y con eso podemos llegar a conseguir muchas cosas. ¿Ya? A veces las personas, le voy a poner un ejemplo, hay personas que dicen, yo quisiera que Dios me ayudara a salir de la crisis económica. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo pretende la gente que Dios le ayude a salir de una crisis económica? Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que como mi mamá, la respuesta siempre es esperando ganarse el chance o la lotería para ver si sale de la crisis. Pero pocas personas dicen, regálame la sabiduría de Salomón para yo saber hacer esa riqueza. O dame, Señor, el talento para poder hacer algo y yo trabajarlo y ser excepcional. Pero no, mira que cómo pensamos por lo general. Ganarme el baloto, ganarme la lotería. ¿Ya? Y a veces no reflexionamos si, ¿qué tal que nosotros tengamos un talento tan oculto que no lo hemos querido sacar simplemente algunos porque, es que me da pena, me da vergüenza? Vea, le voy a poner la historia de una compañera de colegio para que vean ustedes cómo es la cosa. Yo tengo una compañera que estudió conmigo bachillerato. La niña en el colegio, ella no era de las más, ¿cómo diría uno? De las extrovertidas, las que te viera que fuera como la líder del grupo, la líder de las niñas, la más que... No era así, normal, vamos a ponerle en términos normales. La niña no era de de las más bonitas, no, más. A veces recuerdo que nosotros le hacíamos bullying mucho a ella, pobrecita. Arrepiento de eso, hay que pedirle perdón a Dios por eso. Bendito sea Dios que la bendigo. Porque ella le decían que tenía el cuerpo como de cachaca. No le decía así. Bueno, entonces, porque ella era muy planita acá arriba, ¿ya? Ustedes ya entenderán. Y no tenía muchas naguitas, entonces le decían que era como una veletica. Entonces nosotros la molestábamos mucho y ella era así, pero ella, qué bonita personalidad, ella por eso no se amargaba ni nunca se sintió mal, se reía, ¿no? La niña se casó con un hombre que es periodista. Ella estudió contaduría. Se casó con este hombre. Resulta que ellos iban a una iglesia, una iglesia evangélica. Bueno, resulta que el hombre en la iglesia comenzó como a manejar las cuestiones de la iglesia, de manejar como las cuestiones de las comunicaciones de la iglesia, algo así. Y de allí le nació una idea y creó él como un periódico propio. Pero ellos no tenían dinero y él no tenía dinero, ¿ya? Y él nació con su periódico propio. ¿Quién era lo que trabajaba? Él comenzó con su celular a hacer noticias. No tenía más nadie. Esta mujer, mi amiga, que no estudió periodismo, ella no era de las niñas vocales y todo eso, vea, por amor a su esposo, porque ella creyó en el proyecto de su esposo. Ella se desempolvó de la pena de la gente, de lo que va a decir la gente, porque a veces qué tontería comer más de lo que diga la gente que hacer. Se desempolvó de eso y esa niña se dedicó, como dice, lo pusieron en manos de Dios y comenzó a ser la periodista.
Él la grababa y ella era la periodista. O sea, ella era la periodista que le grababa las noticias. Y comenzaron así. Ella haciendo algo que no, lo que nunca estudió, de lo cual ella no era lo mejor en eso, tampoco tenía la imagen para decir es que es una modelo, por lo menos tú dirías, bueno, no tiene nada, pero es modelo. No, no tenía nada de eso. Es más, ustedes la pueden buscar el periódico cuando salgan de aquí, larazón.co se llama. Larazón.co, no com, sino co. Es un logo como azulito. Ella se llama Carolina. Siempre veo que esa historia me parece a mí tan bonita. Ella le creyó el proyecto de su esposo y ella se dio. A mí me llama tanto la atención esos hombres y mujeres que son atrevidos y se dan. ¿Ya? Y mira, se comenzaron a dar, comenzó después ella a invitar como a personas a hacer entrevistas a personas y ahí comenzaron los dos y comenzaron como a pegar. Vayan a ver el día de hoy. Eso no tiene, esa cuestión de ese proyecto de ellos no tiene los 10 años. No tiene los 10 años y si tiene máximo son 10 años. Y en 10 años ya es reconocido en todo Córdoba el periódico de ellos, que es digital. Y ha tenido invitados allí de ministros, candidatos presidenciales, presidente estuvo ahí y todo. Imagínense ustedes, en la mesa de ellos han tenido visitas ya de todo ese tipo. Todos los que ahora cuando iban a elegir alcalde ya se daban el lujo de que tenerlo en cuenta ellos como un medio digital para ir y hacer los paneles de debate de los candidatos. O sea, cuando te cogen a ti es porque ya tú estás dándote a conocer. Y había un señor que se llama Chica Noticias, que es otro de los que da noticia acá, que es un hombre que ya trabajaba con el canal Caracol hace muchísimos años haciéndole reporte en esta zona de acá, el canal Caracol, después se independizó, o sea, pero ya tenía en el ámbito muchísimo más años que ellos y mira, están al mismo nivel. Pero todo comenzó en una confianza en esta mujer que se sacó y exploró dentro de sí y sacó. Y ella se desenvuelve con esa naturalidad que uno, cuando nos reuníamos con ella, oye, pero tú ¿dónde tenías escondido ese talento? No, me tocó sacarlo porque no tenía más opción, no teníamos para pagar y salió. Y ahí es donde se da cuenta ustedes, si ustedes entran a internet y miran la historia de muchas personas que perdieron trabajo en pandemia, descubrieron sus talentos, fue gracias a esa pandemia y a esa pérdida de trabajo. Vayan y busquen testimonio de personas que encontraron muchas cosas en la pandemia y hoy tienen su negocio propio y ya no quieren volver a trabajar donde estaban antes. Y recordarán que una vez Francisco les dijo, si ustedes perdieron el trabajo y le piden a Dios que no les dé y no les da trabajo, ¿qué quiere decir? Tal vez Dios no te quiere que sigas trabajando. Dile, Señor, entonces, ¿qué hago? Porque no puedo estar así, Señor. Guíame, dame la luz para saber si quieres que yo emprenda, dirígeme. Y es que a veces podríamos nosotros tener ese, pero en realidad nos embarga a veces el miedo o no queremos acudir. Entonces, tenemos que saber que Dios actúa también en lo que hay, lo que nos ha dado a nosotros. Por eso nos dice, yo no necesito utilizar a ustedes, porque también es la forma de utilizar Dios. Y eso no hace que sea menos especial la obra, porque hay personas que entonces, si el cáncer no se sana, así por medio de una oración, entonces vamos a decir que Dios no fue algo espectacular. Pudo ser tan espectacular como que alguien, que haya un médico, Dios lo tome y le dé la luz y la sabiduría para que te dé a ti una operación que es de riesgo y el cual muchos se mueren, tú no te mueres. Porque hay personas que se hacen operación donde se mueren y no se mueren y salen bien y su operación fue genial. Eso es obra de Dios. ¿Cómo no? Eso es obra de Dios. Maravilloso. O que den perfectamente con la medicina que tú necesitabas para poder... Eso es obra de Dios. Entonces, las múltiples formas en que Dios puede actuar en nuestra vida. Y Dios trata de poner esas personas, nos manda a encontrar en el camino esas personas que también nos ayudan. Por eso siempre debemos mantener que la confianza. Porque sea como sea, Dios va a estar siempre a nuestro alcance. Josué se dio, bueno, vamos a investigar a
esta tierra donde vamos a ir, y encontraron ahí entonces que una mujer que los acogió, que es una prostituta. Ahí es donde uno podría decir, cuando Dios va a bendecir a su pueblo, ¿qué pasa? Puede utilizar hasta el mismo enemigo para que actúe ¿qué? A favor tuyo. Y eso tengo que meter, puede utilizar al mismo enemigo y al mismo demonio, pero cuando tú estás en los planes de Dios, todo se te da para ti, todo se te abre para ti. Solo Dios puede cerrar la puerta que Él te abrió, y solo Dios puede cerrar la que volver a abrir la que Él cerró. Y mira, una prostituta que era de esa región la utilizó, mira, y los escondió. ¿Qué le dijeron esos hombres a esa prostituta? No sé, pero esa prostituta pertenecía a esa región, ¿ya? Y mira cómo ella puede guardar a aquellos sabiendo que que estaban espiando su territorio y que era en cuestiones de guerra. ¿Qué le dirían? No sé. Lo más probable es que de lo que ellos le dijeron, en lo que ellos le explicaron, allí actuó Dios en esa, se manifestó en las palabras de ellos, puso las palabras adecuadas y también tocando el corazón de ella. ¿Para qué? Para que los acogiera a ellos. Y mira que los acogió y los escondió. Henry, eso mismo no pasó fue cuando llegaron los dos ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra, que también llegaron donde una prostituta. Tendría que volver, no tengo muy claro, tendría que volver a leer. Parece que sí. Parece que sí. Que volver a recordar esa vez. Entonces llegan aquí donde una prostituta, y esta prostituta entonces mire que Dios entonces puede actuar ahí en las palabras a veces. ¿Para qué? Ahí donde uno dice también hay un don que cuando uno habla. ¿Por qué cuando tú vas a pedir algo, algunas personas acceden ante uno y ante otros no? Ahí donde uno dice la gracia. Dios a veces nos da unas gracias. ¿Para qué? Para poder ganar favores de otro o ganar cosas de otro que otro a veces no alcanza o no logra. A veces tenemos esa luz y esa gracia. ¿Para qué? Para ganar muchos favores de otro. Muchos tienen el don de decir, es que tienen ese don, dice, yo encuentro en ti cuando hablo contigo el descanso, la tranquilidad y la confianza para poder contar las cosas muy íntimas. Pero con otros no. Todo eso hace parte de los dones de Dios. ¿Ya? Hace parte de los dones de Dios. Entonces, ahí estaba Josué actuando. Esa era la táctica. Comenzó por ahí. La mujer lo estaba ayudando. La prostituta de Rahab. Ahí estaba Dios actuando entonces en esa mujer. Lo que decíamos. Entonces Dios manda ángeles y si es capaz utiliza al enemigo, al pecador, pero a la hora de bendecirte a ti que estás dentro del proyecto de Dios, Dios utiliza lo que sea. Sea hombre, sea situación, sea hasta los años. Pero Dios siempre va a cumplir su palabra y a llevar su cometido. Por eso no debe, uno dice, sentir miedo ni de fallecer. Si, como dice Francisco, si hoy te dan la carta de despido de tu trabajo, gracias a Dios, porque si tú lo permitiste es porque tú hoy o me tienes algo en otro lugar o tú quieres que yo comience un nuevo proyecto. ¿Ya? Lo que siempre uno tiene que analizar es si estoy yo ahí en ese propósito de Dios, si estoy yo ahí dentro de ese plan de Dios. Porque si no, porque si te despiden es por tú, que tú estás haciendo fraude, porque tú estás haciendo, eso es otra cosa. Diferente, ¿ya? Entonces dice aquí en el versículo 8, entonces, aún no se habían acostado los espías cuando ella subió al terrado donde estaban y dijo a los hombres, yo sé que Yahvé os ha dado este país. Aquí hay algo importante. Dice ella, yo sé. ¿Cómo lo supo? No sabemos. No sabemos ese diálogo, cómo llegó ese conocimiento. Pero aquí lo único importante es darme cuenta de algo. Ella tuvo el conocimiento y lo recibió y lo aceptó.
cómo Dios comienza a actuar en el extranjero y a ganarse los corazones del extranjero para bendecirte a ti, que es el sentido de todo esto que debemos aprender hoy, para que no se desvanezca nuestra fe. Cómo Dios utiliza a los extranjeros para bendecirme a mí. Esa es la gran enseñanza hoy de aquí, de esto para nosotros. Dios va a utilizar extranjeros, desconocidos, enemigos nuestros para bendecirnos. Entonces aquí, yo sé que Yahvé os ha dado este país porque el terror de vuestro nombre ha caído sobre nosotros y todos los habitantes del país tiemblan ante vosotros. Pues hemos oído cómo Yahvé secó delante de vosotros las aguas del Mar Rojo. Bueno, entonces ella está diciendo que han escuchado toda la obra de cómo Yahvé se ha manifestado durante todo ese tiempo con ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que tuvo temor. No proclamando a ese Dios ella como su Dios, sintió temor al saber que era el Dios del que ella había escuchado. ¿Y cómo habéis tratado a los dos reyes de los amorreos en la otra parte del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales entregasteis al anatema, o sea, a la maldición? Entonces me imagino que esta fue una mujer que era prostituta, pero que era sabia. Porque mira, la mujer escuchó la historia, los escuchó a ellos y ¿qué pasó? Sintió temor y ¿qué? Dijo, verdaderamente ese es un Dios. Ese debe ser el Dios verdadero. Y no se quiso ir en contra de ellos. Pero en cambio los otros reyes, ¿qué pasó? Escucharon la misma historia, pero aún así que decidieron lanzarse contra ellos. O sea, ellos no supieron reconocer al Dios. O sea, ellos sí en su corazón se fue engreído. Su corazón se llenó de mucha soberbia y no reconocieron. Sabiendo que era el Dios que había hecho todas estas obras maravillosas y grandiosas, aún así no decidieron conocerlo. En cambio, una prostituta sí. Por eso es que hay una sentencia en el Evangelio donde el Señor dijo que las prostitutas serían primero en el reino de los cielos que ¿quién? ¿Se lo dijo quién? A los fariseos. A veces esas prostitutas podrían, como dice hoy en día, arrepentirse y podrían llegar mucho más lejos que los mismos ministros hoy en día. Hay gente que antes era pecadora, se ha arrepentido, hoy pueden estar llegando mucho más lejos que los mismos sacerdotes y los supuestos pastores. Porque sí han sabido reconocer y sí han sabido ser dignos de la obra de Dios. En cambio ellos, uno se pone a pensar tanto que estudian la Biblia y no han podido discernir este misterio tan grande. Y yo creo que ese es el punto de quiebre. Es que eso es un misterio que necesita ser revelado por Dios. El misterio de la Santísima Virgen María. Es un misterio que ellos creen que leyendo Biblia, leyendo y tragando Biblia, lo van a resolver así. No, eso necesita pedir. Porque si ellos hicieran de corazón, le pidieran a Dios, le aseguro que Dios lo haría. Pero ellos no tienen la intención. Porque ellos simplemente buscan justificar lo que ya aprendieron de un libro de teología, de lo que han aprendido. Y como encontraron unos errores en la iglesia, como descubrieron los errores que están en la iglesia, entonces ya, desde ahí despreciaron entonces a la iglesia. Entonces nada de lo que viene de allí para ellos es válido. Pero no es así. Muchas de las verdades que están en la iglesia se descubrieron antes de corromperse tanto como está corrupta hoy. O sea, mucho antes, porque los dogmas y todo esto fue hace muchísimos años atrás. Las bases de la iglesia fueron en los primeros siglos. Entonces ya estaba cimentada. Ese cimiento no fue ahora hace unos 100 y 200 años. Fue hace casi 1900 años, muchísimos años atrás. Sí, hay errores.
Y Dios va a comenzar a cambiar todo eso. Pero te mira ahí donde uno se da cuenta cómo puede ser que aquellos antes, el día del juicio, hoy en el Evangelio de hoy hablaba precisamente de eso. Como muchas, de hoy o el de ayer, no me acuerdo bien donde decía que Dios va a utilizar a ciertas personas el día del juicio, porque Él lo dice en la misma palabra. Él dijo que, refiriéndose a aquellos que fueron donde Salomón, ¿sí? Y le dijo, siendo Salomón, y aquí hay uno más grande que Salomón y ustedes lo han despreciado. En cambio, aquellos iban desde lejanas islas y creían en Salomón y lo visitaban. Y aquí hay uno más grande que Salomón y ustedes lo desprecian. Dice, esos serán el día de juicio contra ustedes, serán puestos de presente. O sea, queriendo decir, Señor, que hay muchas cosas, aquellos que negaron a Dios y la obra de Dios y todo esto que tiene que ver con Dios, muchos de los que llegaron a su vida y tal vez te predicaron a ti. Por eso es que no es tiempo perdido, lo que yo les decía un día, no es tiempo perdido cuando nosotros le hablamos a una persona. Él no va a creer lo que nosotros le decimos, pero no es tiempo perdido. Porque el día de juicio eso tendrá de presente. Eso no será. Por eso yo le decía, hay que decirlo no para que ellos se conviertan, sino para que quede como evidencia. Lo que te acabo de decir, te lo digo en el nombre del Señor. Si tú no lo crees, el día del juicio lo veré. Y ahí donde se verá si aquí te mandé una persona y te habló, pero tú no quisiste escuchar. Entonces, será puesto de presente entonces ciertas personas, situaciones, ¿para qué? Para justiciar y llevar juicio a las otras personas. De hecho, Dios va a utilizar a los apóstoles ¿para qué? Para también establecer juicio. Mira que no es solamente el Señor va a tener, dice, los 144,000 con el cual va a establecer juicio. Ahí están los apóstoles, ¿para qué? También establecer juicio. Bueno, también hace parte de los 144,000. Entonces, todos estos 144,000 solo va a coger el Señor, pero también va a establecer sobre ciertas personas lo que otras personas han dicho. Entonces, si algún día tú fuiste, le hablaste a alguien y lleno del Espíritu Santo le hablaste y te utilizó Dios y no quisieron escuchar, te aseguro que el día de juicio esa situación quedará de presente. Por eso, como dice, no busquemos que las personas nos acepten y que nos tengan que aceptar, porque la mayoría tal vez no van a comprender esos misterios tan grandes. Pero ¿qué pasa? Uno tiene que decir. Por ejemplo, el martes, cuando ustedes se fueron, quedó solo Enoris se fue, se quedó solo Enoris, se subió un hombre. Yo ya me iba a despedir y yo vi que me mandaron una invitación. Y yo dije, bueno, le di aceptar a la invitación. Cuando subo, yo tenía esta foto que está ahí de fondo. Cuando lo dejo subir, era como que era un protestante y comenzó, pero te voy a decir como se le sentía como esa rabia contra la Santísima Virgen María y comenzó a decir un poco, no. Y yo de entrada le dije, no señor, si usted se va a referir de forma grosera, despectiva, entonces así no. Y entonces yo le cerraba el micrófono para poderle hablar y decir, y seguía, no, quédame con la Biblia, dime dónde está en la Biblia esto. No, yo te puedo explicar, pero si vas a seguir así, no, y seguía activando el micrófono. Entonces no se dejaba hablar y era como impetuoso, grosero. Entonces yo cogí, lo bajé, porque ya esos son tipos de personas con las cuales ya tú no puedes hablar, no tiene la disposición para hablar. Ahí ese es el típico ejemplo donde uno no debe tirarlas. Esas son perlas tiradas a los cerdos, porque no tienen disposición para escuchar. No son personas que están dispuestas a escuchar tu argumento para ellos sopesar, para ellos pensar. No, simplemente es porque ellos, como dicen ellos, muéstrame si no está en la Biblia, tú eres un mentiroso, diciéndome un blasfemo, que yo era un hereje, blasfemo y todo lo demás. Entonces, ese es más o menos lo que nosotros debemos decirle a veces a las personas. Es porque nosotros Dios nos mandó a hablar, dejar constancia de esto que el Señor nos mandó a hablar a las personas. Ya si no la cogen, pues el Señor es el que tiene que ver a ellos, ¿ya? Entonces esa mujer, la prostituta, por eso hoy en día también dice que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Los que fueron invitados al banquete
se quedarán, refiriéndose a quién, a los sacerdotes, porque hay un episodio de eso, que mandó a invitar a alguno y que le dijeron, no, tengo un lote de tierra que tengo que cultivar, no, que compré un ganado y tengo que ir a mirar. ¿Qué dijo el Señor? Ah, bueno, no quisieron venir los invitados. ¿A quién se refiere esa cita bíblica? Pues el sacerdocio. No quisieron venir los invitados, pues ahora ve, mandó a los ángeles y dijo, ahora tráigame a todo el que vea en la esquina, en las calles, pasad y tráigamelo. Y así sea la fuerza, métalos ahí. Henry, Es lo que llama lo que sucederá en los últimos tiempos. Y mira qué es lo que está haciendo la obra del Señor. A personas sencillas y humildes que la gente no va a reconocer, que no son estudiadas de la palabra, no son teólogos. ¿Qué pasa? Esos son los que está tomando el Señor. Lo que Pablo dice que el mundo lo ve como el desecho del mundo, los débiles del mundo, los humildes del mundo, los sin conocimiento del mundo, los que no tienen poder ni gracia, eso. Pero que para Dios son los más fuertes, son los que a Dios le ha dado su grandeza. Esos son los que Dios ha escogido. ¿Qué iba a decir Alirio? Henry, según lo que le entendí yo a Francisco en estos días, como que entre más ha ido pasando el tiempo y más conocimiento de Dios pues adquirido el hombre, más cuenta le tenemos que rendir nosotros a Dios por el conocimiento. Por eso miremos que todo ha ido escalando. Los patriarcas tuvieron un conocimiento, los profetas aún más, los apóstoles todavía más y en este tiempo nosotros más. Por eso el Señor quiere tanta perfección en nosotros de que no nos equivoquemos, porque verdaderamente nosotros en este tiempo conocemos más que lo que conocieron los profetas, porque conocemos todo lo que ellos anunciaron, la vida desde el principio hasta este momento. Ellos se les fue revelado cosas de este tiempo, mas no tuvieron conocimiento de muchas cosas, y por eso es que, por ejemplo, los apóstoles son los que van a juzgar a las tribus de Israel. Y sabe que, mire lo que dijo Francisco el domingo. Francisco es el que va a juzgar a los apóstoles. Entonces, mire que nosotros tenemos que ser tan entregados a Dios, prácticamente imitadores de Jesús, como lo fueron los apóstoles o quizás hasta más, ¿cierto? Entonces, esa es la lucha de nosotros de perfeccionarnos a cada día. Así es, que buen discernimiento, y eso es cierto. Avanzado el tiempo, por eso es que por eso es que la Biblia dice que al final del tiempo, en el último tiempo, ya Francisco dijo, estamos en el último tiempo, vendría un derramamiento del Espíritu mayor que los anteriores. Y recordarán ustedes que Francisco dijo que la unción que ha dado Dios ahora en este tiempo es mayor que la de los apóstoles. Así es. Y mira que la autoridad con los apóstoles era para echar los demonios, que era la que venía manejando, la que maneja este sacerdocio, y la unción que manejan las personas que han recibido. Pero ahora el Señor ha dado una unción mucho mayor. Y ese derramamiento del Espíritu, ¿cuál es qué? Que le da ahora muerte a los demonios. La grandeza ahora es mayor. Y ese último derramamiento del Espíritu que tanto hablan los demás y los están esperando, pues ya sucedió es este río, este manantial. Ya, hace como 3 sábados atrás yo le dije a la señora María que le preguntara a Francisco si ese río que sale del trono de Dios que aparece en Apocalipsis era esta comunidad, este movimiento. Él simplemente dijo, el que tenga ojo que vea y el que tenga oído que escuche. ¿Qué interpretan ustedes cuando él da una respuesta así? Sí, Sí, o sea, estamos para mí, es verdad, lo que está pasando es lo último, es el río. Es que yo no sé mucho de la Biblia, yo lo que veo, lo que leo con ustedes acá, porque yo definitivamente yo no veo esa letra. Pero yo creo que no necesita mucho uno leer para entender. Entonces, cuando yo le dije, le mandé a preguntar con la señora María que dijo eso, pues te lo está dando a entender. Cuando él dice eso ahí está. O sea, ese río que sale del trono de Dios, si usted la ley de Apocalipsis dice que donde va pasando va sanando todo, va reverdeciendo, va haciendo toda
Y esa es la última unción del Espíritu Santo. Es el Esto que Espíritu hemos Santo. recibido la última unción del Espíritu Santo. Cuando Él viene y se manifiesta y pone en gracia y ha ungido, esa es la última manifestación del Espíritu Santo. No va a haber más. Los protestantes están esperando, no les va a llegar nada. Ellos están desfasados y quedarán simplemente con esa que recibieron, pero esta última no la está, se recibe por medio de quién, del último elegido. Porque todo se recibe desde el inicio hasta el final. Siempre Dios ha puesto un elegido en la tierra por el cual se ministra toda su gracia, toda su gloria, toda su unción, todo su poder. Son cosas profundas que ellos te van a decir, ¿dónde está eso en la Biblia? Muéstrame el capítulo y el versículo. Eso es lo que te van a decir. Y yo, por ejemplo, yo soy una que ya la gente por acá, yo ya ni les digo. Yo a todos les he dicho, los he invitado a que escuchen, a que hagan tal cosa, que hagamos lo posible por cambiar y nadie para bola. Entonces yo ya no, ya uno aquí no habla ahí. No, porque es A que una, ya, a una mire, ya conocida hoy mía, uno, a una conocida mía le he dicho, no deje que le dé el cuerpo de Cristo, porque la cuñada de ella da el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y le dije, no permita que ella venga y le dé la hostia a su mamá y no están haciendo nada. Y siguen, entonces ya, que hagan lo que quieran, o sea, uno se cansa de decirle las cosas. ya uno hoy, yo a veces he dicho, me he puesto a pensar acerca de eso y digo, bueno, ya uno hoy como que, ya Dios viendo la situación como está. Porque recuerdo también una de las veces, uno de los audios, cuando el Señor tomó a Francisco, Él dijo, he querido reunir a todo mi pueblo y cada vez es que no recuerdo las palabras exactas, pero queriendo parafrasear lo que el Señor dijo, es como que he querido reunir a mi pueblo, pero lo que hacen es cada vez más que los trato de unir se dividen más. Entonces se le ensancha y se le van más, ¿ya? Entonces, ya está la situación donde se le da el mensaje a las personas, no es esperando, porque normalmente, ¿qué hacen las personas hoy en día? Si tú te das cuenta, ¿qué hacen las personas que hoy abren iglesia de garaje? Lo que buscan es tener siempre un rebaño, pero ¿para qué? Para su vanidad, para su ego, para su vanagloria y para tener dinero. Si vieron la noticia de una mujer que era pastora, cogió los diezmos y las ofrendas, las primicias, eran 11 millones de pesos, algo así, cogió con el amante, que era un instructor de gimnasio y se perdió. Los alcanzó a coger a fiscalía como que la demandaron. Pero mira, ahí está. Aquí recuerdo que el obispo de aquí, hace uno anterior a este, creo que estaba en cuento porque cogió y se perdió un poco plata de allí, de la curia, donde que le llevaban de las otras parroquias. Y tú ves que hay una cantidad de gente perdiéndose en medio de tanto con la cuestión de la plata y el dinero y sigue la vaina. Entonces, ¿qué pasa? Ya dice Dios, simplemente estamos anunciando porque eso es lo que Dios nos manda. Pero ya uno no tiene que ponerse a esperar que a nosotros nos sigan y que tendremos esas grandes comunidades. ¿Por qué? Porque ahí donde está la multitud, en realidad y eso es lo que trae más, a veces lo que trae es más contaminación. Por eso es mejor caminar con 5 de fe que con 500 hipócritas. ¿Ya? Con 500 hipócritas. Entonces, en realidad ya el pueblo de Dios en este momento, para lo que Dios está dando, es de este tamaño, es pequeño, es una masa pequeña. ¿Ya? El pueblo remanente, por eso le llama el pueblo remanente. Cuando hablamos de la palabra remanente significa que de toda esa cantidad él saca una pequeña porción de ahí pura. A eso se refiere el remanente. Tú coges de toda una porción grande, viene y coges, es una porción pequeñita como que exprime y aquí. Es como cuando tú sacas el zumo. ¿Ya? Tú sacas ese el zumo, ese es el remanente, el zumo puro. Así es. Y por eso lo que tú dices, Alirio, es cierto. Por eso es que Dios nos quiere puro. Nos quiere que nos perfeccionemos. ¿Ya? Por eso que dice Francisco, vine para dar el mensaje para perfeccionarlos. ¿Ya? Y por eso es que insiste tanto en la forma en que nosotros debemos vivir eso, en el amor, en la unidad,
Por eso le recalcaba yo en estos días, oye, no debe haber esa división. ¿Cómo es posible que exista la división? No debe existir el egoísmo ni la envidia entre nosotros, no. Además la palabra de Dios nos dice que si en algo nuestro juicio en Dios va a ser en el amor. Si vivimos en el amor. Y hay otras cosas, pero principalmente en el amor. No puede ser posible que no hayamos vivido en el amor y podamos heredar el reino de los cielos. No, eso es principal. Y alrededor de eso habrán otras cosas que seremos cuestionados, porque recuerdan que vamos pasando por niveles donde vamos a ser que juzgados. Pero ese es el principal. Henry, ¿Sí? y a lo que dice Claudia, que bueno, que ella le anunciaba a muchos y que bueno, casi no paran bolas. eh, Dios nos va poniendo en el camino a quien hablarle y el mismo Señor nos ha dicho, no mire, no nos quedemos mirando quién escuchó, quién sigue, quién se queda, ¿cierto? Sino que sigamos el camino. Luchemos siempre por ser obedientes nosotros y dar testimonio de vida. Y hablemosle al que más podamos y ya, el Señor es el que hace la obra. Me ha pasado que le he hablado a personas hace muchos años atrás y no pararon bolas. Y en este tiempo están buscando, están preguntando, ve, ¿cómo así? Y en este momento ya han sido liberados y ya están encaminados. Entonces Dios tiene el día y la hora para hacerle el llamado a una persona. Muchas veces en el momento no entienden bien o no se disponen, pero después como que les llega a la mente, ve, fulanito de tal me habló de Dios y que hace esto y que está ocurriendo esto. En este momento lo necesito y ahí es donde buscan y ahí es donde Dios los acoge. ¿Cierto? Miremos que el profeta Elías le quiso renunciar a Dios, por eso se fue al desierto y se echó a morir y le pidió al Señor, aquí me quedo y quiero que me des la muerte aquí mismo, aquí me voy a quedar a morirme. Y le envió un ángel y le dijo, le dio de comer, le dio de beber y le anunció que el camino que le faltaba era aún más largo que el que le faltaba, porque Elías ya estaba cansado de anunciarle a un pueblo que se burlaba de él, que no le obedecía a Dios. Mas miremos que el Señor hasta lo fue a una montaña y allá le tocaba subir a la gente a escucharlo. Lo mismo Jonás, el profeta Jonás también le quiso renunciar a Dios, porque son profetas que anunciaron y se cansaron y nadie paraba bolas, más el Señor les decía, vaya y siga anunciando, siga insistiendo. Eso debemos de hacer nosotros. Así es. Bueno, mira que Francisco también ha manifestado la situación que a veces siente ese tedio de ver la testarudez, la dureza de muchos, ya, de lo que se ve. Pero bueno, exacto, uno no debe dejarse llevar. Hay cosas que como humanos van a suceder, son esas. Uno a veces siente el tedio, el peso, que no quisiera, pero bueno, tiene que tomar una nueva fuerza y seguir adelante, ¿ya? Y seguir adelante. Mire, yo hay algo que en estos días dijo Edinson que a mí me gustó muchísimo en el grupo de las semanas pasadas. Él dijo, hay muchas personas que no se conectan, que no vienen a los grupos de oración. Lo estamos transmitiendo ahora para ver si lo ven y ni así lo ven. Y algunos tienen como excusa, ay, es que llego del trabajo y llego cansado. Cuando aquí es donde uno encuentra el descanso. Y eso es lo más cierto. Mire, yo a veces llego cansado aquí, a veces como un sueñito, pero yo apenas me conecto aquí a hacer la oración, se me va totalmente todo. Y yo termino como si yo estuviera renovado. Y ahí, cuando él dijo eso, yo me acordé de eso, de esta sensación, de experimentar eso, que esa palabra se hace realidad. Cuando el Señor dijo, venid a mí los cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y se refiere también tanto a esa carga que llevas dentro de ti, como también el descanso en el cuerpo físico. Si no, díganme ustedes, para los que lo han hecho, a mí me ha sucedido y hace poquito también en el grupo alguien contaba eso, no sé quién fue, que se levantaba a orar en la madrugada
y después se echaba a dormir y se levantaba más descansado que cuando echaba el sueño directo. Y normalmente cuando tú interrumpes tu sueño en la madrugada y te vas a levantar temprano, entonces tú te levantas como perezoso porque interrumpiste el sueño. Pero no, con la oración te levantas temprano, aunque interrumpiste el sueño a medianoche o a las 3 de la mañana, y tú te levantas a las 6 de la mañana y digamos demoraste orando una hora, hora y media. Ya le quitaste a tu ritmo, a tu cuerpo hora y media, o sea que terminaste durmiendo, tú a las 4:30 para levantarte a las 6, pero tú te levantas como si hubieses dormido, como todo un toro, y te levantas con esa fuerza renovada. Y es que la obra misteriosa de Dios, lo que llamamos la gracia misteriosa de Dios, obra así de una forma que uno no entiende, pero es así. Y se cumple. Y se vive así. Yo la he vivido así. Yo sé que ustedes muchos la han vivido, la han sentido así. Si no, dígame cómo es posible que nosotros podamos ir a un grupo donde no tenemos una silla cómoda, donde el inclemente sol le está cayendo, donde no tenemos un aire acondicionado, no hay ventilador, y usted se aguanta 4 horas hablando una misma persona. No le dan agua, no le dan merienda, no le dan gaseosa, no le dan nada. ¿Cómo se aguanta usted 4 horas? Eso es una gracia de Dios. O si no, explíqueme eso. Usted va a la misa en 1 hora. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí a veces ya las misas me dan tedio. Yo voy porque tengo que ser la grandeza del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero hay sacerdotes que usted los pone a escuchar y uno le da una tristeza del mensaje que se ponen a dar. Entonces uno dice, uno no encuentra aquí. En cambio, 4 horas y tú te quedas ahí, que te lleva, que tú sabes que te alimentaste, terminó eso y tú terminas como sientes que te alimentaste. O sea, como dice, te llenaron la vasija, te llenaron ese cántaro, te lo llenaron de vino. ¿Ya? Y eso es una gracia poderosa. ¿Qué iba a decir doña Clau? Henry, ya ustedes me dirán, por ejemplo, a mí yo llevo por ahí 2 semanas o más que yo me acuesto, pues yo oro y me acuesto a dormir. Y yo, o yo no sé si la pasa que usted se despierta en el momento. Yo cuando me despierto así como que me salto, estoy orando. O sea, yo oro y vuelvo y me duermo y o escucho por ahí bulla y me despierto y estoy como si estuviera orando. O sea, lo primero que se me viene a la mente cuando abro los ojos es darle gracias a Dios. O sea, es como si tuviera una oración pausada. No sé qué será eso, pero siempre llevo 2 semanas así, que me levanto por cualquier ruido y estoy orando. Bueno, exacto, como hay un salmo que dice, mi oración está en mi boca, Señor, permanente en mí. Eso suele suceder. Yo por lo menos cuando me levanto de madrugada y veo que de pronto, o sea, que uno a veces se levanta a orinar y eso a veces de pronto te perturba el sueño por alguna cosa, yo para coger sueño enseguida cojo y voy a hacer el rosario. Y comienzo a orar ahí, mire, eso es santo. Que haciendo la oración, mire, eso no hay mejor, como dice, mejor, ¿cómo que se llama? Mejor medicina para dormir que eso. Me queda enseguida rendido y rico. Entonces, eso son gracias divinas que Dios nos da. Entonces, eso es poderoso. Entonces, siguiendo aquí, en el versículo 11 dice entonces, al oírlo se nos derritió. Entonces, mira que esta mujer creyó, pero los reyes no creyeron en ese Dios. Era la gran diferencia que suele verse hoy también. Al oírlo se nos derritió el corazón y todos han perdido el ánimo ante vosotros, diciéndole la prostituta a ella. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Mira, esta mujer hizo una declaración de fe. O sea, ella creyó, parecida a la mujer que se acercó donde nuestro Señor Jesucristo. Es como, mira, que lo que sucedió
se presenta ahora como en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el Señor Jesucristo declaró eso, que muchas prostitutas serían primeras en el reino de los cielos que ellos, refiriéndose a los fariseos y los sacerdotes de ese tiempo, que podría ser algo también en este tiempo de algunos. Eso no quiere decir que de todas. Ya me imagino que son de este tipo de mujeres que se arrepintieron y confesaron, hicieron una confesión de fe porque comprendieron lo que Dios quería. Y ellas actuaron ¿para qué? Para beneficio de la obra de Dios. Pero el beneficio de la obra de Dios es que nosotros nos convirtamos, porque la palabra dice Dios que la voluntad del Padre es que todos estemos en la obra del Señor. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál es la obra de Dios? Que todos que nos conozcamos a Él y que lo aceptemos a Él, refiriéndose a Cristo Jesús. Que no tengo las palabras exactas, pero sé que está en el libro de Juan. Ahora os ruego que me juréis por Yahvé, le dice la mujer, que como yo he usado de misericordia con vosotros, así también vosotros os haréis de misericordia con la casa de mi padre y me daréis una señal de seguridad, de que dejaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron, con nuestra vida salvaremos la vuestra con tal de que no nos denuncies. Y será que cuando Yahvé nos entregare el país usaremos contigo de misericordia y de fidelidad. Tras lo cual ella los descolgó con una cuerda desde la ventana, pues estando su casa en el muro de la ciudad, vivía en el muro. Marchaos, les dijo, a la montaña, no sea que os alcance los que fueron en persecución vuestra. Allí escondeos 3 días, hasta que hayan vuelto los perseguidores. Después seguiréis vuestro camino. Los hombres le dijeron, nosotros sin falta cumpliremos este juramento que nos has tomado. Mira, cuando entremos en el país, atarás este cordón de hilo escarlata en la ventana por donde nos descolgaste, y reunirás contigo dentro de la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Si alguno sale fuera de la puerta de tu casa, su sangre recaerá sobre su propia cabeza y nosotros quedaremos sin culpa. Pero si mano alguna toca a los que estén contigo, dentro de la casa, su sangre recaerá sobre nuestra cabeza. Pero si nos denuncian, nos veremos libres de este juramento que nos has tomado. Ella respondió, como vosotros decís, así sea. Después los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de escarlata a la ventana. ¿Qué nos hace acordar aquí es como un pacto, ya, que hace aquí el Señor y pone a esta mujer? Y pone, mira que como Dios va poniendo, sellando, siempre poniendo, como dice, un sello sobre los suyos, sobre los que has de librar. Le dijo, vas a poner un cordón escarlata en la ventana. Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. ¿Qué le dijo? Van a pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, para cuando pasen los ángeles no destruyan los que estén sellados. Así va a pasar en este tiempo. No va a existir ningún arrebatamiento. Lo que va a existir en realidad es que los que están sellados los va a tomar los ángeles y los van a librar de todo eso que se va a ver, de toda esa destrucción, de toda esa hambruna, de toda esa situación tan difícil, que si es necesario llevarnos, si estamos en el lugar donde va a ser destruido todo y nosotros estamos ahí, pues ¿qué va a pasar? Que nos va a llevar al lugar seguro. No nos va a dejar que nosotros podamos recibir de todo eso que se va a ver en lo que llama la gran tribulación. Entonces ese cuento de que va a venir el Señor y los ángeles y nos van a levantar en el cielo y los va a llevar, eso es una teoría fantasiosa de ellos que no va a suceder. Mas los ángeles sí van a proteger a los dioses, pero los que estén sellados.
y en los que ese sello estén ¿qué? Brillantes. Entonces mira que Dios va marcando y va teniendo allí a eso. Ahora dice en versículo 22, partieron ellos en dirección de la montaña donde estuvieron 3 días hasta el regreso de los que habían ido en su persecución, pues los perseguidores los habían buscado en todo el camino sin hallar. Se volvieron entonces los 2 hombres bajando de la montaña, pasaron el río y vieron a Josué, hijo de Nun, al cual refirieron todos los que les había sucedido. Dijeron a Josué, cierto es que Yahvé ha dado en nuestra mano todo este país, porque todos los moradores del país tiemblan ya ante nosotros. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces mira que ponía dentro de sí el temor. Muchas veces se sabía que iban a perder o que no tenía el favor de Dios. Era también ¿por qué? Porque existía, como dice, el temor en uno. Cuando tú tienes la gracia de Dios dentro de ti, cuando Dios está contigo, entonces mira, hay algo que es característico, es que tener nosotros la seguridad. No puede haber, no es posible, mire, es que no es posible que una persona tenga la gracia de Dios y tenga miedo. No es posible que una persona tenga la gracia de Dios y no tenga la fe. No es posible que una persona tenga la gracia de Dios y viva desasosegado, viva deprimido. No. Hay un disco, ¿cómo es que dice el disco? No es posible, ¿cómo es? Se me olvidó. No es posible un corazón que alaba a Cristo, cómo está triste un corazón que alaba a Dios. Que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste. Eso, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Ya, no es posible eso. Eso es algo, de hecho ahí nosotros nos damos cuenta en realidad si una persona tiene verdaderamente la grandeza, la gracia y la gloria de Dios. ¿Dónde nos damos cuenta? En los gozos, en los frutos. ¿Y cuáles son los frutos? Los frutos son amor. Una persona que no tiene amor dentro de sí. Pero ahí dice, los frutos ¿cuáles son? Amor. Hay gozo. Hay paz. Hay templanza. Hay fortaleza. Hay longanimidad. Hay bondad. Mansedumbre. Entonces, si el que tiene la gracia manifiesta esos frutos, entonces no es posible que tú me digas a mí que tienes la gracia y estás con Dios y tú tienes miedo, un desasosiego, falta de fe, que tú te sientas oprimido, que vivas amargado, que vivas triste. Déjame decirte que es un indicador que no hay una gracia de Dios. Porque nosotros podemos tener situaciones difíciles que nos ponen a nosotros a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero es que una cosa es vivir y estar sumido ¿en qué? En vivir en ese desasosiego totalmente y constantemente. Y es que ahí es donde se ve la gracia. ¿Cómo asumes tú las situaciones difíciles? Las situaciones difíciles, ahí es donde nos damos cuenta. Hay gente que en situaciones difíciles perdieron la fe. Y tú los ves a ver, estaban en el grupo y ahora no están. ¿A dónde están ahora? Tenemos gente que hoy ya no está en los grupos. Muchos alrededor suyo, usted los veía metidos allá, ya no están en los grupos. Los que a mí me llevaron ya no están en los grupos. Y tú no se das cuenta si hay personas. Hay situaciones difíciles que llevaron ¿qué? Mira, ¡puf! Entonces uno dice, ¿y sobre qué estaba sembrado eso? ¿Ya? Los momentos de debilidad los dejó llevar. O sea, quiere decir que en realidad no estaban bien cimentados. Entonces, por eso es que a veces la fe no se manifiesta. Hay alguien que decía eso, me pareció muy bonito. La fe no se manifiesta dentro de la iglesia.
o dentro de los grupos. El amor no se manifiesta dentro de los grupos. El amor se manifiesta que es fuera, con los que no son del grupo. Ahí es donde tú vas a mostrar si verdaderamente tiene amor. Porque tú con los del grupo, qué maravilla. Todos creemos lo mismo y por eso, ay, qué maravilla está. Pero aquellos que son contrarios a ti, aquellos que te llaman loco, aquellos que te dicen que tú eres un exagerado, que aquellos que te dicen que tú eres un blasfemo, que tú eres un hereje, ¿cuál es tu actitud y qué sientes hacia ellos? ¿Cómo te comportas tú con ellos? Con los que no gustan de ti. Ahí es donde tú tienes que mostrarlo. Cuando tú tienes la situación difícil, ahí es donde tú vas a mostrar verdaderamente. Por eso alguna vez en el pasado, no sé recordar, les dije, las situaciones difíciles en nuestra vida es la mejor forma de yo saber diagnosticar mi relación con Dios. Por eso si tienen momentos difíciles no desprecien, más bien utilícenlo como una radiografía para que ustedes hagan una introspección, un diagnóstico real de cómo está su relación con Dios, cómo está su fe, cómo está su amor. Si hay verdaderamente paz y gozo dentro de ustedes. Porque si ustedes comienzan a sentir desespero, ¿dónde está tu paz? Si tú te comienzas a alterar, ¿dónde está tu paz? Si ya no hay gozo, entonces ¿dónde estaba ese gozo? Entonces, ¿ya? Las situaciones difíciles y contrarias siempre van a ser la mejor forma para que nosotros diagnostiquemos cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, tenemos que tener eso siempre presente y no despreciar. Bueno, con esto termino el capítulo número 2 de Josué.